Bien, señores, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a la magistrada Katia Miguelina Jiménez. Ella fue jueza del sistema judicial, llegó a pues la Corte de Apelación en la Cámara Penal y además pues fue más reciente jueza del Tribunal Constitucional, es una académica doctrinaria y por supuesto le agradezco a la magistrada que haya aceptado esta invitación. Magistrada, bienvenida al espacio, saludos. Muchas gracias por la invitación, don Héctor. Para mí es un honor compartir con su audiencia, de manera que estamos por aquí presta a agotar todos los temas ¿Cómo de no? interés. ¿Cómo no? Bueno, magistrada, ayúdenme a entender un poco un sector que usted conoce mucho, el sector justicia, el tema de la Suprema Corte de Justicia, pues la situación que se da con el tema del escalafón de los jueces y la movilidad a discreción de ciertos magistrados. Y si usted recuerda alguna vez tantas sentencias que se han pronunciado en contra de acciones de la Suprema Corte de Justicia, de acciones prácticamente de carácter administrativo, de cómo maneja todo esto, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, le voy a iniciar con el tema del escalafón para entonces luego responder lo relacionado con algunas decisiones que ha emitido el Tribunal Constitucional anulando reglamentos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. En lo que tiene que ver con el escalafón judicial, el 4 de febrero del presente año se dio inicio por parte del Poder Judicial, del Consejo del Poder Judicial, a un proyecto de fortalecimiento del sistema de carrera judicial y se convocó a los jueces, a las asociaciones de jueces, a la sociedad civil incluso, a conversatorios a los fines de lograr un consenso con la finalidad de dictar un reglamento que estableciera el sistema o la manera en que los jueces iban a ascender a la provisión de los cargos. Eso se logra el 23 de febrero. El 25 de febrero esa resolución 001 es publicada en la página web del Poder Judicial y le es comunicada a todos los jueces por correo electrónico a los fines de dar apertura a la fase recursiva. Es decir, si los jueces, al momento de ver su puntuación en ese escalafón, en el lugar que queda, con relación a los ascensos que hay pendientes, si no estuvieran conformes, pudieran objetar ante el director de carrera judicial y posteriormente un recurso jerárquico ante el Consejo del Poder Judicial. De hecho, el Consejo del Poder Judicial reconoce que conoció 100 recursos jerárquicos de los jueces que habían estado inconformes. Cerrada esa fase recursiva, don Héctor, el propio reglamento, resolución 001, establece que una vez cerrada la fase recursiva, el escalafón se va a publicar y deberá permanecer inalterable durante un año. Ese año no ha transcurrido, don Héctor. El escalafón se publicó el 18 de junio del 2021, de manera que haciendo un cómputo lógico, vence el 18 de junio del año 2022. Sin embargo, todos los jueces del Poder Judicial son sorprendidos el 9 de agosto con una publicación de un borrador que modifica la resolución vigente para que los jueces dieran su opinión. Era como una especie de consulta pública con relación a ese borrador que modifica sustancialmente el que está actualmente en vigencia y del que solamente faltaría hacer los movimientos a que está llamado a hacer el Consejo del Poder Judicial. En ese borrador se pretende eliminar lo que es la especialización de los jueces, lo cual es una garantía de los usuarios del servicio de justicia, porque pasa como en la medicina, don Héctor. O sea, si usted tiene una afección cardíaca, usted no va a ir donde un médico general, usted va a ir donde un cardiólogo. Pues eso sucede con la judicatura. Si usted tiene un problema laboral, tienen que haber jueces expertos en derecho laboral. Un problema en derecho constitucional, jueces expertos en derecho constitucional, administrativo, civil, etcétera. Y también elimina
lo que es la pertenencia al departamento donde se abra la vacante. Es decir, que ahora habrían ascensos con traslados de jueces, lo cual vulneraría el principio de inamovilidad y consecuentemente de independencia de los jueces. Eso ha dado lugar a una división dentro del Poder Judicial a la que no están acostumbrados. Esto es insólito, nunca visto, razón por la cual la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia nos ha apoderado como abogada en ejercicio para incoar una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo, y en esa nos encontramos en estos momentos. ¿Cómo no? Y no es vinculante entonces una, perdón, aunque estamos hablando del escalafón, pero bueno, el traslado y todo, la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional con uno de los jueces que alegó que, bueno, de manera irregular se le trasladó el magistrado Ferrer desde a la Cámara Penal, a la Cámara, o sea, desde la Cámara Penal a la Civil y Comercial, me parece No, que fue desde la Cámara Administrativa a la Penal. A la Penal, así correcto, mismo es. Sí. Entonces, eso un poco ya no le va dando como alguna fuerza de los argumentos que ustedes están esgrimiendo en ese sentido. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Olvidé responder a la segunda parte de su pregunta anteriormente, y es que ciertamente el Tribunal Constitucional ha anulado varias decisiones administrativas del Consejo del Poder Judicial. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con las audiencias virtuales que recientemente fue emitida, también aquella que versa con relación al uso de la firma digital, entre otras más. Esta viene siendo una más que se suma a las muchas que hay, que el Tribunal Constitucional ha estado en la necesidad de revocarle o anular las decisiones del Consejo del Poder Judicial. Con el tema del magistrado Moisés Ferrer, obviamente que al haberse revocado ese traslado por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, obviamente que están envueltos dos temas, que son los que yo he tratado precedentemente. Uno es el tema de la especialización, que se elimina con este borrador. El magistrado Ferrer es especialista en derecho administrativo y había sido trasladado el año pasado a una sala penal. Él protestó en función de que él era especialista en derecho administrativo, y cuando un juez se le saca de su entorno de especialidad, también se le afecta en su proyecto de vida porque usted se ha especializado en una materia determinada. Y también se toca el tema de los traslados, lo cual es sumamente importante por cuanto un traslado de un magistrado, los jueces no son guardias, don Héctor, un traslado de un magistrado implica afectarlo incluso en su núcleo familiar. Claro. Entonces, ese tema está latente y obviamente que sí nos va a convenir esa motivación que vendría necesariamente del Tribunal Constitucional y que ya uno la percibe con solo haber leído el comunicado que fue publicado en el día de ayer. Que lógicamente es vinculante para todos, ¿no? Para como es, o sea, la acción o la sentencia se trata de un hecho de ese amparo de carácter concentrado, o sea, es vinculante para todos los poderes sí, públicos y órganos del Estado, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, claro, y el Consejo del Poder Judicial. Claro. ¿Y qué es lo que pasa entonces en el Consejo del Poder Judicial? Porque siempre ha habido, ¿verdad? Me imagino que siempre en todos los órganos colegiados se echan sus pleitos, se fijan posiciones. Bueno, y yo no quiero decir que usted es un ejemplo viviente de eso, pero bueno. No, pero dígalo. Pero siempre como que el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo predomina sobre acciones de carácter personales, aunque se respete la posición de cada quien. Pero como que son muchas cosas en tan poco tiempo que ha sucedido
sobre todo en la gestión del magistrado juez presidente de la Suprema Corte. O sea, ¿qué es lo que impera y cuál es el motivo? ¿Qué es lo que usted ve, que usted conoce bastante bien también? Por supuesto, la administración de justicia y todo eso. ¿Qué es lo que sucede? Mire, yo le tengo mucho afecto al magistrado Luis Henry Molina, fue director de la Escuela de la Judicatura cuando yo fui juez del Poder Judicial y reconozco en él muchísimos méritos. Es un gran gerente, eso no se lo podemos quitar. Pero me da la impresión de que lo que le ha faltado al magistrado Luis Henry Molina es buscar el consenso de los jueces del Poder Judicial. Aquí ha habido un poco de querer imponer cosas sin contar con el consenso de aquellos a quienes va dirigida la acción que usted va a poner en ejecución. Entonces, cuando se quieren hacer tantos cambios al mismo tiempo, también eso genera fricciones. Hay que ir despacio, uno hoy, otro mañana, no quererlo hacer todos esos cambios, sobre todo cuando son tan abruptos de la noche a la mañana. Entonces, me parece que por ahí es que puede andar la cosa con el Consejo del Poder Judicial. Y eso puede en algún momento tangencialmente hasta afectar, si se mantiene esa política así, las labores y hasta la independencia de los jueces, porque si usted está sometido a un órgano que está disponiendo de usted a criterio y a merced y al margen de lo que establecen los reglamentos, entonces, bueno, tengo que estar frío con la gente, con el consejo o algo así por el estilo. Digo yo, quizás ese es un ejercicio de especulación lo que estoy diciendo. Sí, sí, no, pero no deja, esa especulación no deja de tener ciertas notas de lógica, porque es así. O sea, cuando usted toma decisiones en las cuales usted está consciente, debe estarlo, de que está violando su propia resolución, alguna razón latente hay allí para usted pretender hacer una cosa así. ¿Comprende? Entonces, eso deja mucho que decir de un órgano colegiado, de un gobierno, porque el Consejo del Poder Judicial es el gobierno de los jueces y que se está colocando en este caso del escalafón. Y mira lo que ha pasado con el magistrado Ferrer, aunque lo del magistrado Ferrer no fue el Consejo, sino el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de espaldas a la ley. Entonces, hay que actuar siempre de cara a la ley sin pretender imponer decisiones o resoluciones con las cuales el cuerpo no está de acuerdo, porque el Poder Judicial no está de acuerdo con lo que se está pretendiendo hacer con el escalafón judicial. ¿Cómo no? Usted hablaba de la especialización de los jueces para distintas áreas. Si usted es penalista, eso no implica que usted no pueda ejercer en materia civil, pero bueno, ya su especialización y todo lo que usted, digo, al margen verdad, de sus funciones que fue como jueza del Tribunal Constitucional, que yo digo que el juez penalista es el que ejerce más el derecho constitucional y en el derecho penal es que se activa más el derecho constitucional. Eso es porque correcto. ahí es que hay que estar protegiendo los derechos, sobre todo del imputado y todo eso. He visto y me ha llamado la atención de que a un magistrado que no es de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, en varios casos que se le están llevando a congresistas, se le ha designado para que instruyan como juez de instrucción de ese caso cuando pertenece a la Cámara Civil. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué no se busca un juez de la Cámara Penal para que instruya el caso y se saca otro de una cámara distinta? Mire, si usted revisase casos anteriores de años atrás, se va a poder constatar que a los jueces de instrucción especial que había designado el presidente de la Suprema Corte de Justicia de ese momento, siempre lo era de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Eso lo estamos viendo ahora. Y obviamente al magistrado que han colocado en esa posición, si bien es una persona de muchas luces, Así es. porque lo es una persona que a mí me consta
es muy preparado, ha escrito obras, pero es un experto en derecho civil. Esto no quita que no lo pueda hacer, pero se le coloca en una situación difícil porque eso va a demandar de él un esfuerzo extra que no sucedería si hubiesen designado a un juez especialista en derecho penal. Él pudiera hacerlo, pero se le pudieran basar algunas cositas porque no es experto en la materia. Y un caso como este, el que usted menciona, ameritaba por la importancia que tiene. No es que los demás casos no sean importantes, pero de este caso la sociedad espera muchas cosas. Estamos muy, muy pendientes a lo que va a ocurrir. Entonces, pienso que debió designarse a un juez especialista en la materia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues entonces, si ustedes están en los tribunales, volviendo al caso del escalafón, están en los tribunales, están en el superior administrativo, en una acción de amparo. Correcto. Hemos acudido ante el Tribunal Superior Administrativo, la tercera sala, que fue la que designaron, en una acción de amparo preventivo incoada por la Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia, en aras de que ese tribunal pronuncie el cese de la amenaza latente que hay de modificar el reglamento e imponer un escalafón acorde con ese borrador de resolución que modifica sustancialmente el que está vigente y que debe permanecer inalterable durante un año. Lo que falta es que el Consejo del Poder Judicial provea los cargos, los materialice conforme a la resolución 001, que fue una resolución de consenso, y que los jueces están esperando su ascenso de cara a esa resolución que vence, debe permanecer inalterable hasta el 18 de junio del 2022. Y cuando yo digo que debe permanecer inalterable, no quiere decir que se va a modificar, sino que se va a actualizar. No es que se va a modificar ese escalafón, es que debe ser actualizado conforme a las novedades que vayan surgiendo en el camino. ¿Cómo no? Parece entonces que un poco la parte de la gobernanza, y volvemos al tema en el Poder Judicial, no está marchando como Dios manda, y parece que la paz que debe existir, aún en medio de las contradicciones, por ejemplo, uno ve una guerra con el colegio de abogados que no se detiene nunca. Entonces, esta situación con los jueces en la misma Suprema Corte de Justicia. Yo he conversado con algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia, y la verdad es que uno como que se estremece con el nivel de pugnacidad que existen a nivel interno, que, insisto, en un cuerpo colegiado las divergencias de criterio tienen que ser pues lógica y normal, pero bueno, cuando hay todo un andamiaje, cuando todo está reglamentado, bueno, nadie se puede salir de las normas, ¿verdad que sí? Y entonces reitero, como que uno no ve ningún sector dentro del sistema judicial, sobre todo en lo inherente a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo del Poder Judicial, como que hay una especie de paz en el tiempo, como que siempre hay algo desde la estructura inferior del sistema judicial hasta la propia Suprema Corte de Justicia, y ya lo hemos visto con jueces que inclusive han recurrido a la acción de amparo. O sea, algo no está bien, algo está pasando, ¿verdad? Sí, es lo que le decía. A mí me da la impresión de que cuando no se busca las decisiones no se toman con el advenimiento de aquellas a quienes va dirigida, pues surgen los problemas, porque es que hay que consultar a quienes va dirigida una determinada acción, porque es a ellos que se le va a imponer. Entonces, debe buscarse un advenimiento dentro del Poder Judicial al momento de tomar decisiones que les pueden afectar en su vida y hasta en su vida personal. Ahí es que yo entiendo que ha faltado con el Consejo del Poder Judicial, que ha querido imponer cosas sin contar con la anuencia
de los jueces que son a quienes se les va a aplicar una determinada acción. ¿Cómo no? Bien, pues solicito el permiso de la magistrada Katia Miguelina Jiménez. Ella fue jueza del Poder Judicial y también fue miembro, jueza del Tribunal Constitucional. Es una académica doctrinaria. Vamos a un corte y diría un amigo mío, no se le queda callado a nadie. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Continuamos con esta entrevista con la magistrada Katia Miguelina Jiménez, que fue jueza del Tribunal Constitucional, también del sistema judicial, llegó a ser jueza de la Corte de Apelación, es académica, es doctrinaria. Magistrada, hay en el ambiente de reforma de la Constitución de la República nuevamente, bueno, del 10 se reformó en el 15, del 15 casi se reforma en el 19, los movimientos y una llamada del secretario de Estado norteamericano pues se detuvo esa, que obviamente fue con el fin de una repostulación del entonces presidente Danilo Medina, otra más, 2 veces modificarla para lo mismo. Y bueno, pues ahora la del presidente Luis Abinader, obviamente no toca ese tema, pero toca las altas cortes y lo que él entiende es la independencia del Ministerio Público. A mí me gustaría pues conocer su opinión sobre esa propuesta del Ejecutivo en ese sentido. Sí, con muchísimo gusto. He tomado conocimiento, ¿no?, de el documento que fue leído por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando se dio a conocer a la opinión pública tras la reunión con el Consejo Económico y Social. Bueno, pues la propuesta que se está haciendo de reforma de la Constitución contiene importantes transformaciones en materia de justicia. Tengo aquí que se está proponiendo en lo que tiene que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, eliminar al Procurador General de la República de entre los miembros de ese importante órgano que tiene a su cargo la selección de las altas cortes. Debo comentarle que esa Constitución del 2010 a que usted se ha referido, que luego se modifica en el 2015, si bien trajo toda una revolución de importantes instituciones, vino también con ciertas enfermedades, porque las cosas hay que decirlas como son. Y una de esas afecciones es precisamente el haber incluido al Procurador General de la República entre los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Y por esa razón yo estoy de acuerdo con esta reforma que se está proponiendo de eliminar, extraer de ese consejo al Procurador General de la República, porque usted sabe que el Procurador de la República es un funcionario designado por el Poder Ejecutivo. Es un desequilibrio que trae en el seno de ese consejo su permanencia dentro del mismo, porque es un compañero de partido del presidente de gobierno que con su presencia va a tener mayoría de votos dentro de ese órgano para la selección de los jueces de las altas cortes. Aunque se proponga que va a ser independiente, aunque ya no tenga... porque lo que busca también el presidente de la República es que sobre todo el Procurador General de la República no sea designado por el Ejecutivo, aún así no podría participar. No, yo pienso que lo correcto es extraerlo, sobre todo porque es una figura ajena totalmente a las decisiones que se están tomando en el seno de ese órgano. Incluso es parte de un sistema
en el cual él va a trabajar y van a trabajar quienes van a ser seleccionados. Entonces, como ser juez y parte. Eso trae efectos nocivos en el sentido de que, por ejemplo, lo vimos con el caso de, no quisiera mencionarlo, Jean Alain Rodríguez. Se dice que él se vengó de la magistrada Miriam por un caso judicial. No sé si usted me está entendiendo. Sí, Es claro. decir, si un juez llega allí a evaluarse para un nuevo periodo, a que lo evalúen, etcétera, va a tener de frente a un procurador al que le ha fallado en contra en casos importantes y no debería ser. De manera que es correcta la propuesta de que sea Yo eliminado. estoy convencido, yo personalmente, que no solamente Jean Alain, sino que el propio presidente de la República en esa ocasión, Danilo Medina, actuaron con saña y con retaliación contra la actual procuradora por la posición que asumió con respecto al caso de No, Brecht. yo O sea, también concuerdo con usted eso y no tuvo, eso y no, se hizo burdo, descarado, claro que asqueante sí. y todas las cuestiones sabidas y por haber. Estoy de acuerdo 100% con usted. De hecho, no sé si usted recuerda Sí, que en aquel momento yo aspiraba a la Suprema Corte de así Justicia, es. estaba Sí, dispuesta yo la vi. a dejar mi cargo en el TC para irme a la Suprema, porque es que esa es mi área Claro, natural. así es. Y cuando yo vi lo que le hicieron a la magistrada Miriam, yo decidí retirar mi postilación. Así es, lo vi. Así que estamos de acuerdo con lo que usted dice. Entonces, Sí. siguiendo con Bueno, el tema ok. de la Ok, reforma. entonces está la independencia del del Ministerio Público, que Sí, no sea designado por el presidente de la República, del procurador sobre todo, es, porque ya hay inamovilidad ya en las partes de los fiscales, de los procuradores de cortes, etcétera, o sea, ya no dependen más dependen del Consejo del Ministerio Público, del poder del Ministerio Público, del Consejo del Ministerio Público, antes que una designación como se hacía en tiempos anteriores, pero todavía el procurador sigue siendo designado por el Ejecutivo. eso es correcto. Sigue siendo designado por el Ejecutivo y esa es una de las reformas con las cuales estaría de acuerdo de que sea de esa forma. Pero advierto que la reforma, o por lo menos no lo vi, no toma en consideración que la Constitución actual establece que es el Ministerio Público será designado el procurador por el presidente de la República, pero también la mitad de sus procuradores Sí, adjuntos. esos asuntos también. Entonces, eso debe incluirse en la reforma, Okay. porque si bien es cierto que ya el presidente no tendrá la facultad de designar al procurador, seguiría teniendo la facultad de designar A a los adjuntos. 7 de los 14 procuradores adjuntos. No sé si no lo vi cuando yo leí el documento. No, la idea Eh, es, pero me imagino que si es el procurador, la idea es que los adjuntos también bueno, sean. yo espero que sea así, porque Y, entonces no y, tendría y sentido. entonces siempre que vemos a Estados Unidos como referencia, pero yo veo que allá, por ejemplo, el fiscal general lo designa el presidente de la República y hasta los jueces del tribunal de la Corte Suprema. O sea, es verdad que es ratificado por el Senado y hasta lo puede rechazar, pero al fin y al cabo es el presidente que lo designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de un poder que obviamente pues por la separación que en Estados Unidos existe realmente, pues realmente, pero cuando se ve la influencia de que cuando es un presidente republicano, generalmente pues selecciona un juez conservador y cuando es un demócrata, un juez liberal, de manera que la influencia política, aunque no en la administración de justicia per se ni de ese órgano, pero como quiera hay cierta influencia del poder político ahí en ese sentido. Sí, siempre lo habrá. Eso va a ser inevitable, porque siempre la justicia ha sido un pastel apetecible para el poder político. Eh, y precisamente una de las reformas que está proponiendo el presidente Luis Abinader tiene que ver con ese aspecto ideológico de los jueces. Se está proponiendo que en las altas cortes los jueces sean designados por un único periodo de 9 años y que sean renovadas gradualmente cada 3 años. Con esto se evitaría
que se instalase en el seno de cada una de esas altas cortes unas mayorías ideológicas que pudieran imponer determinada forma de razonamiento en determinados casos durante un tiempo indeterminado. Entonces, ese aspecto yo lo veo favorable, está en la Constitución actual, pero no opera para las demás altas cortes. Ahora esa renovación gradual aplicaría tanto para el Tribunal Superior Electoral como también para la Suprema Corte de Justicia. Claro, porque en el Tribunal Constitucional sí está operando, ¿verdad? Cada Sí, cierto sí, tiempo exactamente. se van renovando y todo. Aunque ya dentro de unos años saldrán los últimos 5 magistrados que fueron designados por 12 años y ya a partir de hace unos 4 o 5 años ya los jueces del TC, todos estarán por 9 años Por 9 máximo. años. Ok, ok. Sin remover, pero igual con la rotación, ¿verdad que sí? Ahora habrá una renovación gradual, cada 3 años se va a imponer, porque cada 3 años el Consejo de la Magistratura, y así lo establece la reforma del presidente Abinader, dice que el Consejo se va a reunir cada 3 años y obviamente habrá una renovación de las altas cortes cada 3 años. Claro, entonces usted cree que así no se pueden enquistar jueces conservadores por mucho tiempo, ni jueces ultraliberales por mucho tiempo. No, porque ellos van a permanecer allí como lleguen, conservadores o liberales. El tema es que no se logre concentrar, instalar en el seno de un pleno, de una alta corte, una mayoría de jueces con una ideología que pudiera permear en las decisiones que tome el tribunal. Eso yo lo viví en el Tribunal Constitucional. Bueno, lo sé. Entonces vámonos con la otra parte de la reforma del propio Tribunal Constitucional con respecto al voto calificado de la mayoría. Ahora son 9, ¿verdad que sí? Sí, correcto. Para una decisión, y ahí se está proponiendo como que el legislador un poco maneje la situación para ciertos temas. ¿Cuál es su visión en ese sentido? Sí, bueno, la Constitución de la República estableció una mayoría calificada de 9 jueces, porque es que las decisiones que se toman en el Tribunal Constitucional son decisiones sumamente importantes que no deben ser adoptadas ni a la carrera ni para complacer a nadie. Lo que se está proponiendo en esta ocasión es que para ciertas materias permanezca esa mayoría calificada de 9 votos, materia de acción directa de inconstitucionalidad, control preventivo de los tratados internacionales, conflictos de competencia, pero para los casos de revisión de sentencias de amparo y de las suspensiones de sentencias, se remita al legislador a los fines de que pudiese ser determinada una mayoría que no fuera la de 9 votos, sino inferior. Una mayoría simple. Sí, para lograr que en esos casos las decisiones salgan con mayor rapidez. Sin embargo, don Héctor, yo tampoco estoy de acuerdo con ese aspecto. Yo entiendo que debe permanecer esa mayoría calificada de 9 votos en todas las materias. No entiendo cuál sería el criterio, ¿no? Para en unas sí y en otras no. Sobre todo cuando todas las decisiones del Tribunal Constitucional tienen los mismos efectos. Son vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado y tienen efectos consecuentemente erga omnes. Esas decisiones del Tribunal Constitucional vienen a formar parte, una vez son adoptadas y cumplido el plazo, si se le pone alguno, en el ordenamiento jurídico dominicano. Entonces, si tienen las mismas consecuencias, entiendo que también deben ser adoptadas con los mismos rigores. Y esa mayoría calificada, yo se lo digo por experiencia propia, don Héctor, ha sido una de las cosas que, si bien tiene cosas negativas, también tiene positivas porque ha impedido que decisiones de gran envergadura y de gran repercusión para la vida nacional no sean adoptadas.
Y una de ellas es el caso del pre-checking o pre-clearings. Ay, sí. Si fuese una mayoría simple, ya hace rato que nosotros fuésemos una colonia de los Estados Unidos de América con relación a ese acuerdo de prechequeo, porque ya se hubiese adoptado, si hubiese sido por menos de 9 votos. Entonces, yo sigo insistiendo de que esa mayoría calificada debe permanecer como uno de los requisitos para la adopción de sentencias en el seno del Tribunal Constitucional. Usted insiste en que lesiona la soberanía ese tratado. Por supuesto, lesiona la soberanía nacional, la autodeterminación. Claro que sí, claro que sí. Y no tiene carácter de reciprocidad en cuanto Nada, a la absolutamente. aplicación. Eso es un tratado que solo beneficia a los Estados Unidos, que ha sido concebido con la finalidad de proteger las fronteras de los Estados Unidos para que no ingresen a su territorio personas indeseables, mercancías, productos que puedan atentar contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Se nos quiere vender a los dominicanos que eso sería beneficioso para el turismo, pero en realidad eso sería un beneficio colateral a costa del pago de un precio demasiado grande, como lo es la soberanía de la República Dominicana. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Magistrada, yo no quiero dejar que usted se vaya de esta entrevista porque hace mucho que yo quería conversar con usted sobre este tema. Usted, pues, en su momento creó mucho revuelo, una tesis que sustentó y que de hecho, pues, la convirtió en libro. Espero, ya hablamos fuera de cámara, que viene la segunda edición. La espero con ansia porque nunca antes como ahora se debate si la influencia en aquel tiempo era de los medios de comunicación tradicional, pero ahora el tema de las redes sociales, que es una cosa que están con unos niveles de agresividad. Muchos colegas suyos, abogados, se están quejando de que se están mediatizando los casos primero, que está habiendo unas condenas popular antes que se lleve, antes que un juez, que se supone es un tercero imparcial, pues y evaluando el presupuesto probatorio que se le presenta al Ministerio Público, pues pueda romper la presunción de inocencia de un imputado, pero que ahora tanto y se atribuye al Ministerio Público como a los propios magistrados tener mucha aprehensión, tener miedo de emitir sentencias, tanto por un linchamiento mediático y algunos creen que con ciertos temas también hasta por una cancelación de visa. Y ¿cuál es su apreciación ahora con el tema de las redes sociales, de estas influencias que pueden haber en las decisiones judiciales y hasta las propias investigaciones del Ministerio Público? Sí, evidentemente que el problema de la justicia y los medios de comunicación ha empeorado a raíz de la existencia de las redes sociales, que han tenido mucha o están teniendo mucha incidencia. Cada quien tiene redes sociales, la mayoría de las personas, y hace uso muchas veces de manera abusiva de las mismas. Entonces, siempre ha existido esa, digamos, confrontación entre medios de comunicación, justicia, porque el tema de la justicia es una noticia muy apetecible por los medios de comunicación y eso tiene sus razones. Es una noticia que no le cuesta nada a los medios de comunicación, es gratis, produce mucho morbo y de lo cual le pueden sacar bastante provecho. Pero ahora con el tema de las redes sociales, las cosas van empeorando. Van empeorando porque las redes sociales tienen una difusión incontrolable, que no es lo mismo que un canal de televisión, que tiene mal que bien una ley de difusión y expresión del pensamiento, etcétera, etcétera. Pero con las redes sociales no hay esa regulación.
Y usted puede ver en un Twitter, en un Facebook, en una red de Instagram, cómo se suben videos, cómo opinan con relación a lo que pasó en aquel o en aquel o cual caso. Es decir, se instalan en las redes sociales y en los medios de comunicación verdaderos juicios paralelos. Es decir, no, quienes hacen uso de las redes y también de los medios no se limitan a dar una opinión o a emitir una noticia respecto del caso tal o cual, sino que asumen una posición determinada a favor o en contra del caso de que se trate. Entonces ya desde que usted llega ahí a asumir una posición, ya usted empieza a trastocar, a lesionar los derechos del imputado o imputada o de la persona del caso judicial de qué se trate. Y ahí convergen muchísimas violaciones constitucionales que requieren de un análisis y de un cuidado al momento de emitir opiniones sobre casos judiciales, sobre todo porque eso va a tener una repercusión en los jueces que son los que están llamados a decidir. ¿Repercuten los jueces y en el propio Ministerio Público dependiendo Bueno, del caso? yo entiendo que el Ministerio Público se aprovecha de eso. Es decir, le saca provecho porque se gana a la opinión pública con las noticias que muchas veces las cuela, porque las cosas hay que decirlas como son, ¿eh? Las cosas hay que decirlas cuando se va a esos allanamientos, hay detrás periodistas tomando fílmicas, etcétera, etcétera, y el Ministerio Público pues le saca provecho a eso, se gana el favor de la opinión pública antes de que el caso llegue al magistrado. Entonces ya cuando el juez o los jueces que tienen que decidir ese caso no complacen las expectativas que han sido instaladas en la opinión pública, pues fíjese usted que los malos son los jueces. Siempre los malos van a ser los jueces. Porque la noticia no es cuando el perro muerde al juez, sino cuando el juez muerde al perro. Sí. Eso es así. Entonces el Ministerio Público de esa mediatización de los procesos se aprovecha, le saca ventaja. Evidentemente es así, le saca provecho porque, y bueno, es una estrategia, pero sí, indudablemente que le saca provecho, se gana el favor de la opinión pública. Uno pensaba que quizás eso en un Ministerio Público dirigido por la magistrada Miriam Germán, que conoce todas esas cosas, como que quizás no pudieron haber sucedido. Y parece bueno, que yo a la magistrada Miriam Germán le tengo un respeto tan grande que yo sería incapaz de decir una cosa en contra de ella. Pero las evidencias están ahí. Fíjense cómo una vez salen de las salas de audiencia, esos fiscales de una vez emiten opiniones, juicios a los medios de comunicación. Fíjense cómo cuando se producen estos allanamientos nocturnos y detienen en pijamas a estos involucrados e involucradas, de una vez nosotros tomamos conocimiento los ciudadanos porque hay personas allí de los medios de comunicación y los medios de comunicación, don Héctor, no tienen una bola mágica para saber dónde se está produciendo un allanamiento. Entonces es una cuestión de lógica. Con esto yo no estoy queriendo hablar en contra ni de la magistrada Miriam ni de los procuradores adjuntos que le acompañan, sencillamente es una crítica constructiva. ¿Cómo no? Le agradezco, magistrada. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.